Buenas. Bueno, buenos días y un caluroso saludo para todas las personas que se están conectando a este espacio de conversación y pues que decidieron sacar un tiempito para acompañarnos en esta transmisión. Les contamos entonces que este conversatorio se realiza en el marco del diplomado Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política, pues que se impulsa y se dinamiza desde el programa de mujeres de la Corporación Convivamos. Este diplomado, además, es apoyado por Oxfam y el Ayuntamiento de Barcelona y se realiza pues en una alianza con la Universidad de San Buenaventura, CE Medellín y Red Paz. El diplomado Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política no solo es una apuesta pedagógica, sino también política que busca generar espacios de formación y construcción de saberes y conocimientos colectivos entre mujeres y para mujeres jóvenes. En este diplomado, pues, nos vienen acompañando mujeres de diversos lugares de la ciudad y de otros lugares, pues, como aledaños a Medellín. Como lo decía en la invitación que estuvimos rotando por redes sociales, este conversatorio pues se piensa como un espacio que nos va a permitir no solo tejer voces, sino también reflexiones sobre la violencia contra las mujeres, descubriendo allí pues las manifestaciones de esas violencias desde la mirada particular de las mujeres jóvenes que están habitando la ciudad de Medellín y que vienen desde la lógica como autónoma individual, haciendo activismo, pues que luego llevan a lo colectivo. Y por supuesto, pues que termina como cuestionando y rompiendo la naturalización y normalización de las violencias que aparecen escritas en nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que eso es como suficiente ilustración como de introducción para este conversatorio y sin más preámbulo, pues vamos a conocer a esas mujeres que nos van a acompañar hoy en este conversatorio, pues que desde el diplomado hemos querido llamar las luchas por la erradicación de las violencias contra las mujeres. Entonces, bueno, comencemos allí con Leani, que Leani se presente, que diga quién es, qué hace y bueno. Bueno, hola, muy buenos días a todas y a todos, pues los y las que están viendo esta transmisión. Bueno, yo soy Leani Ramírez, soy soy tejedora en Roja Espiral, que es una marca en donde trabajamos diferentes mujeres diversas haciendo accesorios y bordados. Soy estudiante de trabajo social de la Universidad de Antioquia y en este momento soy integrante de la corporación Tejeres, Tejiendo Redes entre Mujeres, que es una corporación naciente en donde queremos empezar a trabajar con diferentes mujeres tejedoras de la ciudad, con diferentes marcas que digamos como que propendan por dignificar los trabajos, los oficios y las artes hechas por mujeres y en ese sentido dignificar no solo lo que hacen, sino también los pagos justos para las mujeres en estos artes y oficios. Entonces, bueno, digamos como que esa soy yo o eso hago más que ser. Gracias, Lía. Bueno, continuamos entonces con Ana, que nos cuente. Bueno, hola, buenos días para todas, todos y todes. Pues por aquí mi nombre es Ana Guita, hago parte de la corporación Amiga Joven como facilitadora en procesos de prevención en violencias basadas en género y como coordinadora de la estrategia de mujeres y paz de la corporación. Bueno, soy actualmente estoy estudiando planeación y desarrollo social, soy gestora comunitaria y una activista y enamorada de esto que hacemos por y para las mujeres y con las mujeres, reconociendo
específicamente que tenemos que ser protagonistas y ser conscientes de esa transformación que queremos y que nosotras mismas tenemos que ser quienes nos las demos y que la propongamos a una sociedad por una búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias para todas, todos y todes. Muchas gracias, Ana. Entonces, bueno, le damos paso también por allí a Stephanie para que nos cuente qué hace, qué conspira o con quién se está juntando por ahí en su vida. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Botero. Yo soy tecnóloga ambiental. En este momento pues hago parte del Diplomado de Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política y estoy como en un camino pues primero de mucho aprendizaje con las niñas del diplomado y pues también planeando en este momento como colectivizarme porque digamos que hasta ahora todo lo que había hecho como de movilización y todo el tema había sido independiente, pero pues este año ya este año o el próximo vamos a tener la idea pues de integrarnos a un colectivo y pues seguir formándonos como para la comunidad y todo lo demás. Bueno, muchas gracias, Estefa. Bueno, Liliana era otra de las mujeres que iba a estar acompañándonos en este espacio, sin embargo, bueno, se le han presentado como un montón de inconvenientes, inconvenientes y no ha podido llegar al espacio. Entonces, bueno, la dejamos ahí, pues como por si puede llegar y si no, pues conversaremos entonces nosotras. Y yo también me voy a presentar, por supuesto, yo soy Daniela Monsalve Posada, yo actualmente soy promotora del programa de mujeres de la Corporación Convivamos y pues vengo acompañando en compañía de Nasli y Mariana, pues todo el proceso del Diplomado Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política, donde por supuesto somos muy felices y estos conversatorios pues nos alimentan esos procesos de construcción de saber y nos permiten pues compartirlo con otras que también desde otros lugares se han venido pensando todos estos temas que durante los conversatorios pues hemos abordado. Bueno, mujeres, entonces, el objetivo de este conversatorio es poder compartir las experiencias propias que desde sus lugares de enunciación como mujeres y feministas de la ciudad, pues han venido como tejiendo en torno a las concepciones sobre la violencia en contra de las mujeres. Y pues poner en ese escenario, en este escenario público, lo urgente que se hace cada día y pues en cada rincón del mundo, hablar y posicionar el tema de la violencia contra las mujeres para ponerla en el foco de las intervenciones gubernamentales y políticas y por supuesto comenzar a fisurar como el sistema patriarcal que sustenta, produce y reproduce pues las múltiples violencias que atraviesan los cuerpos y la vida de las mujeres. Este espacio entonces será construido a través de algunas preguntas dirigidas, ¿cierto? Algunas que solo tendrá que contestar Lea, que solo tendrá que contestar Ana o Estefa, y otras que son generales, ¿cierto? Yo ahí les estaría haciendo el guiñito o la ceñita para que ustedes sepan cuál les corresponde, cómo responder. Sin más, mujeres, bienvenidas a este espacio y por supuesto muchísimas gracias por estar aquí, por habernos aceptado la invitación de tejer conversación política, pero sobre todo sorora. Bueno, comencemos entonces con una pregunta que abre paso a las reflexiones iniciales y generales para esta conversa. Entonces sería, desde las experiencias y vivencias individuales, ¿cuáles son las violencias más frecuentes que sufren las mujeres y en qué contextos se presentan? Yo ahí dejo que la que quiera, ¿cierto? Como tome el micrófono por ahí, mentiras, dice que la que quiera, voy a tirar a Ana, que sea como la que nos abra esta pregunta general y ya luego vamos todas. Así la que quiera, así pues de manera muy voluntaria, ¿cierto? Muy voluntario. Muy voluntaria, Ana. Bueno,
ahorita la compañera, una de las compañeras, Lady, decía, a mí me tocó la pregunta más difícil, ¿cierto? Pero yo siento que esa dificultad también nos la vamos poniendo como cada una y es justo a esa misma violencia que se ha instaurado en nuestros cuerpos, ¿cierto? Que nos dice que tenemos pues el miedo a enfrentarnos a un montón de cosas que nos propone esta sociedad. Cuando hablamos de qué tipo de violencia es más frecuente para las mujeres, a mí se me complica, digámoslo así, porque yo siento que son todas. O sea, que si bien hemos tenido una lucha bastante fuerte para la erradicación de la violencia contra las mujeres, reconocer que esta sociedad, desestructurar y deconstruir esas formas violentas de vivir esta sociedad y mucho más contra nosotras es una cuestión pues exageradamente compleja porque está instaurada en la cultura, ¿cierto? Entonces, por ahí si las nombramos como entre las que reconocemos, la psicológica, la violencia física, sexual, intrafamiliar, creo que han sido transversales todas a la vida de las mujeres y que termina siendo pues lo que nos pone en ese marco de vulnerabilidad constante. En esa medida, pues hay una que si bien no es la más frecuente, digamos ahorita último, de las más invisibilizadas, y ha sido el acoso callejero en el marco de esas violencias sexuales, ¿cierto? O el acoso no solamente callejero, sino pues en nuestros espacios que compartimos cotidianamente con los otros y las otras. Entonces, ¿por qué? Porque desde esa misma forma tan sutil y tan naturalizada que se viene haciendo, la seguimos viendo como normal, ¿cierto? Hace días, desde la misma corporación Convivamos, se planteó una campaña que decía, parece normal, pero es violencia, y uno rodó bastante y fue bien importante, y lo poníamos a conversar en otros espacios, ¿cierto? Y es como eso tan pequeño, desde el piropo que me dicen en la calle, desde la mirada obscena, desde el gesto obsceno que me han puesto en el cuerpo, termina intimidándome tanto y que es como un primer paso que lo hemos dejado ahí llevado siempre, ¿cierto? Un primer paso para una violencias mucho más estructurales y mucho más fuertes. En esa medida creemos que pues no me está tocando, entonces me dice el piropo, me dice o me mira de manera obscena, me hace el gesto, no me está tocando, eso pues no me hace daño, pero las consecuencias que tienen en el cuerpo de las mujeres es justo pues que nos sigue dando el miedo de pasar en las calles, el miedo de estar solas, el miedo de encontrarnos con uno o con un grupo de hombres en la calle. Entonces, y termina afectando nuestra salud mental, termina afectando nuestra vida en sociedad. Entonces, en esa medida, pues si bien, y lo hablo, digamos, no desde la experiencia tan personal, yo lo pongo mucho más en lo colectivo porque hemos trabajado con grupos, con mujeres, con niñas, o sea, es encontrar que una niña de 12 años, de menos de 12 años, ya está sufriendo acoso en esta ciudad, en este país, ¿cierto? Es una cosa que termina preocupando y que tiene, yo creo, que quiere seguir reactivando esas alarmas fuertes de eso que consideramos como lo común en la sociedad, pero que termina llevando a unas violencias que terminan afectando exponencialmente la vida de las mujeres. Creo que por ahí dejaría. Listo. Ana, muchas gracias. Les contamos entonces que ya llegó Liliana Higuita por aquí al espacio, ella nos va a estar acompañando. Bienvenida, Lili, aquí a la conversa que ya estábamos teniendo. Hola, Lili. Hola,
Bueno, Lili, preséntate, cuéntanos, ya Lea, Ana y Estefa se habían presentado, entonces cuéntanos tú, quién eres, qué haces y ya continuamos con la dinámica del conversatorio. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es, bueno, Liliana Díaz. Mm, Estudio en el diplomado Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política y hago pues otra clase de estudios y de trabajos con la comunidad y con la población joven. Y pues ya, mucho gusto. Bueno, Lili, muchas gracias. Bueno, entonces ya habíamos escuchado a Ana con su intervención frente a la pregunta de, desde la experiencia individual y la vivencia, cuáles son las violencias más frecuentes que sufren las mujeres y en qué contexto se presentan. Ahora, pues démosle espacio entonces a Lea Ramírez para que también nos cuente un poquito desde ese lugar, desde el cual ella se enuncia. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con algo que, pues, con lo que nombra en razón, pues, de las violencias que se viven en la calle, ¿cierto? Y es que con las, o sea, hay diferentes tipos de violencias que vivimos las mujeres y todas vivimos de manera particular o diferente, según los contextos que habitamos, esas violencias, ¿cierto? Unas más que otras. Entonces, yo, por ejemplo, he sido víctima de acoso callejero desde los 6 años y digamos como que a mí me ha puesto diferentes escenarios ese tipo de violencia, ¿cierto? Escenarios como sentirme mal con mi cuerpo, escenarios como entonces empezar a gestionar estrategias para enfrentar esto y entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que hago pedagogía? ¿Será que definitivamente grito? ¿Será que insulto? ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces, digamos como que son unas luchas frecuentes por los espacios que habitamos, en donde está enunciada la violencia contra las mujeres. En ese sentido, digamos como que los diferentes espacios que habitamos empiezan a ser esos espacios donde yo tengo que defender y enunciar que puedo habitarlo y que puedo vivirlo y que tengo el derecho también de habitarlo tranquilamente, ¿cierto? Pero pues digamos como que las mujeres no siempre tenemos la posibilidad de habitarlos con tranquilidad, ni siquiera los espacios del hogar, ¿cierto? Porque la pandemia nos lo mostró también, cosas como que las violencias en el hogar, violencias de tipo sexual, violencias de tipo económica, aumentaron exponencialmente, ¿cierto? Entonces, pues nada más claro que hayan aumentado los feminicidios también durante la pandemia. Y no solo por ese asunto del encierro, sino también por la agudización de un montón de situaciones a nivel social que entonces ponen en vilo la vida de las mujeres. Ahí yo quisiera nombrar entonces una que a mí me parece importantísima y que a veces la dejamos como ahí soterrada, como que es una que ni siquiera denunciamos, y es la violencia económica. La violencia económica, la violencia patrimonial, que yo diría que es una de las violencias que van directamente a la autonomía de las mujeres. Y es que cuando las mujeres tenemos limitaciones a nivel de autonomía, entonces se nos dificulta tomar decisiones, se nos dificulta entonces nombrar qué nos gusta y qué no, por miedo a perder ciertas cosas, porque estamos dependientes de. Entonces, yo diría como que esa es una de las cosas una de las violencias más fuertes que
vivimos y viven muchas mujeres aún, y que se les dificulta mucho salir de muchos lugares, que se les dificulta lucharse los lugares o renunciar a otros. Entonces, y que definitivamente entonces hace como un impacto a nivel psicológico, a nivel social, pues ahí está el asunto también de que nos siguen, pues en ese momento están intentando en algunos medios como cambiar la mirada también como a que las mujeres entonces somos las que trabajamos, y que también podemos, digamos, tener una autonomía económica y todo este asunto, pero entonces no se ha puesto la mirada de manera tan clara a que ese asunto de esa independencia económica tan light que nos muestran en los medios, lo que hace también es luego cargar a las mujeres de otro montón de cosas. Entonces, las mujeres no solo se encargan de esa autonomía económica que empiezan a tener, sino que también empiezan a cargarse con los cuidados de la casa, con otro montón de actividades que incluso les reducen el sueño. Y entonces empiezan a generar más jornadas laborales, más jornadas en el día, porque se dobletean. Entonces, yo creería que va como, o sea, como que nombraría ese tipo de cosas que además entonces se nos muestran desde diferentes lugares como unas posibilidades, pero entonces que esas posibilidades, o sea, de qué manera están apareciendo para las mujeres, ¿cierto? Y entonces, ¿qué llamados se hacen a los cuidados, a los cuidados recíprocos que tenemos en los hogares? ¿Qué llamados se hacen entonces a esa posibilidad de los pagos justos y la dignificación de los trabajos que ejercen las mujeres? Posibilidades entonces hay de que las mujeres puedan ingresar a trabajos que les posibiliten también tranquilidad frente a otros aspectos, como el cuidado de sus hijos, como el saber que en los hogares va a estar bien, o sea, todo, ¿cierto? Que eso no es posible, que no es posible porque no hay una corresponsabilidad ni social ni de los compañeros con los que habitan o de sus familias. Entonces yo creería como que lo puedo dejar ahí someramente. Muchas gracias, Lea. Bueno, Estefa, te escuchamos a ti entonces con tu intervención para darnos ahí y ampliarnos el panorama ante esta primera pregunta. Bueno, yo tenía también como dos, me recojo en la de las compañeras también de la violencia sexual callejera y por otra parte también la psicológica, que si bien pues todas las violencias son importantes y pues marcan los cuerpos de diferentes maneras, siento que estas dos, por ser violencias que no pueden ser tangibles o visibles fácilmente, pues se normalizan, como las compañeras lo decían, pues se normalizan y esto hace que tanto el agresor, pues, quien te grita en la calle, te toca, te manosea o te dice cosas, y también pues la persona que constantemente te está diciendo cosas que te van quedando, pues como no hay como alguien que los juzgue o los tenga en evidencia, pues creo que sienten que lo pueden hacer con más normalidad y reconociendo pues que por una parte la violencia psicológica empieza a atravesar el cuerpo de diferentes formas, entonces en el ámbito de parejas o familias está que, es que el niño que te trata mal, entonces es porque le gustas, es porque le llamas la atención, es que si no te cela no te quiere, es que si no duele, entonces no está valiendo la pena, ¿cierto? Todas estas cosas que nos empiezan como desde muy pequeñas a normalizar y que luego llegamos pues a ámbitos como la academia o círculos sociales y políticos donde empiezan a pasar las mismas cosas. Entonces ya compañeros que digamos tienen más experiencia, pero pues que también saben que eso está normalizado, empiezan a como a minimizar nuestras opiniones o hacernos este tema pues de que se toman nuestras ideas, las hacen propias y se llevan todo
crédito sabiendo que detrás de estas cosas hay unas mujeres pues detrás que se las pensaron y no se les dan sus reconocimientos. Y por el lado de la violencia sexual callejera, yo siento que es muy grave que las mujeres empezamos a crearnos como mapas mentales de los lugares donde hemos sido violentadas. Entonces, un día X en esta calle, un man intentó tocarme, entonces la próxima vez yo prefiero caminar 2 o 3 cuadras más para evitar pues que me vuelva a pasar la situación o recordarla, o que en X parque una amiga fue violentada o una reconocer como el acosador de su amiga, el man que la violenta. Eso empieza pues a hacer que nosotras mismas empecemos a autoquitarnos de espacios sociales, a dejar de habitar lugares, que no debería ser así, porque en teoría pues los que deben ser expuestos y sentirse mal son ellos, no nosotras, que eso también pues lleva a un tema de revictimización. Entonces, es que si vos sabes que el man borracho es lanzado, ¿para qué bebe al lado de él? O si usted sabe que si se pone blusas escotadas la van a acosar en la calle, porque se las pone. Entonces ahí pues está la cuestión de por qué tenemos que ser nosotras quienes nos adaptemos a sus actuaciones machistas y no ellos pues simplemente dejar de hacerlos porque está mal. Y ya. Muchas gracias, Estef. Yo, bueno, muy contenta de escucharlas. Entonces, bueno, ya cerremos esta rondita con Lili para que nos cuente entonces un poquito su opinión sobre cuáles son esas violencias más frecuentes que sufren las mujeres y en qué contexto se presentan, pues según la experiencia y vivencia personal de Lili. Bueno, hola, otra vez, es que se me había caído el internet. Las violencias más frecuentes para mí son, bueno, hay tres, que es la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Por ejemplo, yo tengo una vecina que ella sufre de violencia psicológica y física y todas las mañanas la pelada se levanta gritando que ayuda, que pues peleando con ese tipo, ese man la golpea, inclusive esta semana la muchacha se levantó como a las 4 de la mañana, súper asustada, bajó las escaleras súper asustada y se fue, o sea, ella cogió su niño y se fue, y en la tarde la vi y estaba toda moreteada, pues súper, qué pesar, la china. De la violencia psicológica también tengo un caso, pues desde mi experiencia, de que tuve una pareja maltratador, pues yo no lo veía en ese momento así, pero él me hacía mucho maltrato psicológico. eh, Cuando me organizaba así, súper diva, me decía que por qué me organizaba, que todos los hombres me iban a ver, que él no quería que nadie me viera, que yo era solo para él, y yo pensaba que eso, ay no, qué lindo, eso es amor, decía yo. Cuando me organizaba, pues, bueno, cuando salía no organizada, o sea, digamos, mal vestida, por decirlo así, él también me decía cosas como, ay, no le da pena salir como una gamina, mírese esas chanclas o cosas así, o sea, yo ni lo entendía a veces. Duré con él 5 años, mucho tiempo. Eh, Él una vez me golpeó, pues me dio una cachetada. Y ese día, pues yo me acosté a dormir normal y al otro día cogí mis cosas, cuando bien él se fue para el trabajo, cogí mis cosas y me fui, pues. Y desde eso no he vuelto a saber de él ni nada. Pues obviamente fue a buscarme y todo, me iba a llevar a la fuerza, pues mi mamá no lo dejó, pero sí fue una experiencia maluquita, porque pues me violentaba mucho, pues me prohibía la amistad con mis amigas, inclusive me llegó a prohibir que le hablara pues a mi mamá, a mis hermanas, cosa que yo accedí porque estaba toda boba. Pero en estos conversatorios, pues en estas clases que he tenido, he aprendido mucho sobre eso. No sabía que existían tantos tipos de violencia, inclusive
pues he pasado por algunos que yo había dejado pues pasar por alto porque no los conocía. Y nada, pues esos serían como los tres. La violencia sexual también está muy potente en estos momentos. Mm, no sé, esas son como las más específicas, pues como las que yo creo que son las más frecuentes. Y ya. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lili. Allí a mí me parece muy importante, pues también como Lili, pues se atreve allí a exponer su situación particular, de nombrar y pues también reconocer que hay violencias, pues que todas hemos pasado por alto o que en algún momento de la vida no hemos identificado como violencias, ¿cierto? Pues porque también el sistema nos da todas las posibilidades para romantizarlas y para no Ujú. evidenciarlas. Y Allí aparte te algo, hablan bonito a uno, o sea, como, mira amor, no te vistas así porque a mí no me gusta, o sea, quiero que te pongas como esto, tápate un poquito más, y entonces uno es como, ay, ok, me quiere cuidar, pues eso pensaba yo de este chico hasta que, yo no sé, ese pelado me maltrataba mucho psicológicamente, inclusive hasta me prohibió estudiar, dejé de estudiar, porque a él no le gustaba porque en el colegio había hombres, y eso para él era, pues, tenaz, porque ya yo estaba con hombres todo el día. comprendo. Bueno, ahí como para cerrar entonces esta situación, muchas gracias a más por esta primera intervención. Yo creo que sus posturas desde las vivencias son esenciales, pues para poder comprender cómo la violencia contra las mujeres no es solo una experiencia individual que atraviesa a la mujer, pues que en dicho momento o de su vida pues está sufriendo la violencia, sino que además esas violencias se vuelven colectivas y lo podíamos entonces reconocer, por ejemplo, en el cuando Estefan nos contaba, es que hacemos mapas mentales de la violencia. Entonces yo empiezo a recoger la historia de acoso, de violencia de mi amiga, de mi prima, de mi hermana, y me quitan los espacios de ciudad, por ejemplo. Y que esto indudablemente nos permite reconocer la importancia, pues, de empezar a hablar de las violencias, ¿cierto? Y sí, nombrar las violencias en plural, porque es evidente que no hay solo una violencia atravesando el cuerpo de las mujeres y la vida, ¿cierto? Ni de las mujeres de Medellín ni del mundo, que por el contrario siempre hay una violencia que está íntimamente interrelacionada con la otra, lo que hace que haya pues una exacerbación de los lugares de desigualdad y ninguneamiento de las mujeres en todas las esferas sociales y que entonces en todas las esferas sociales las mujeres tengamos que siempre estar creando alianzas con otras para hacerle frente a esas violencias. Eh, esta, este momento entonces es para Estefa. Nosotras le proponemos a Estefa entonces que nos responda una primera pregunta y es por qué es importante que las jóvenes se acerquen a las teorías feministas para construir reflexiones, para poder reconocer y romper los ciclos de violencias. Estefa, te damos la palabra, el micrófono es todo tuyo. Bueno, yo creo que es importante, primero, pues porque debemos reconocer cuáles fueron las luchas que llevaron a las primeras mujeres a juntarse y a movilizarse, ¿cierto? Pero también porque es la única herramienta que tenemos para conocer cuáles fueron las razones de esta lucha y que estuvieron presentes en la historia. Pues de esa forma también nos brinda como las herramientas y las bases para crear un análisis y darnos cuenta de que pues la violencia no es algo que se viene dando hace 20 o 30 años, sino que es algo sistemático que viene desde hace mucho tiempo, pero que ninguna otra teoría histórica está presente. Por ejemplo, pues en el colonialismo no vamos a encontrar un capítulo donde se hable específicamente de las violencias o de las luchas de las mujeres. Entonces yo creo que lo que hace la teoría feminista es que coge todos estos aspectos, nos los da en una sola herramienta y nos permite pues hacer el análisis de que esas violencias pues también vienen desde caracteres políticos, sociales y también culturales. Entonces creo que esa es la importancia de reconocerla
obviamente pues también saber como las bases que tenemos y los mecanismos de luchas que de pronto tenían las mujeres antes y que podemos de pronto irlos mejorando, y también pues a veces se van perdiendo, entonces lo que se hace es que se vuelven a tomar y se vuelven a llevar a la luz pública o pues a las movilizaciones. Gracias, Estefa. Estefa, bueno, vamos a seguir con Estefa, vamos a premiarnos con las intervenciones de Estefa por un rato y seguimos entonces con esa segunda pregunta, pues que nosotras le habíamos propuesto a Stephanie, y es: desde los activismos feministas jóvenes, ¿qué acciones se proponen para hacerle frente a la violencia contra las mujeres? Reconociendo entonces que esta pregunta allí no es que Stephanie nos va a decir a cabalidad cuáles son las acciones de los activismos jóvenes, sino que es desde su experiencia como joven, como feminista, que hace rato se viene pensando pues cómo fisurar esas violencias contra las mujeres. Bueno, yo creo que en los activismos feministas juveniles tenemos, para mí, pues desde mi percepción personal, tres campos de actuar principales. El primero es el campo privado, como lo decía anteriormente, pues si bien el feminismo nos da unas herramientas para reconocer nuestras relaciones, pues desde el campo privado nosotras lo que podemos hacer es empezar a politizar o a objetar las relaciones que tenemos. No necesariamente, como lo decía ahorita Liliana, que una espera como a salir de la relación y luego mira como no, es que este man sí me acosaba, es que este man sí me violentaba, sino que ya tenemos la valentía y las herramientas para hacerlo desde adentro, como no, marica, mira, es que lo que estás haciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, me estás abusando, me estás violentando, y también la capacidad de decidir, listo, vas a cambiar, o entonces no nos podemos relacionar porque pues las cosas que hacen no están bien. Y pues también asimismo, no solo como las relaciones personales, sino también los círculos sociales o de movilización en los que estamos. Creo que la segunda entonces es el campo público. Para mí lo principal es como la movilización y la visibilización. Entonces, el hecho como de siempre estar publicando cosas, contando, el hecho de que nos vean juntas en la calle, siempre es una forma de poner pues la atención sobre las luchas propias de nosotras, porque no es lo mismo pues estar en una movilización, un ejemplo en una movilización del paro, a cuando las mujeres salen y dicen, listo, es que sí, el paro es importante, pero nosotras también tenemos otras luchas diferentes que a veces pues también se tienen que reconocer dentro de esas mismas movilizaciones. Y siento que a su vez pues también en estas movilizaciones de mujeres pues se dan a conocer las verdaderas razones del movimiento. Yo hablaba con Dani, pues un ejemplo que yo tengo muy claro es, por ejemplo, la movilización del 8 de marzo. Desde pequeñas siempre estamos como, ay, es que el 8 de marzo es una celebración, el Día de la Mujer, sí, la felicitación, la rosa, el chocolate, pero una empieza pues a crecer y se da cuenta que es que no es una celebración, sino que es una conmemoración a un día que tuvo un acto muy violento por detrás y que pues se sigue dando como si la celebración, pero es el día, y más allá del día, pues siguen existiendo las mismas violencias y los mismos peligros para nosotras en la calle. Y el tercer lugar, siento que es la política, entonces siento como que el actuar que tenemos más grande en este espacio, en este momento, es que se están llevando mujeres del movimiento feminista a las políticas públicas, que son mujeres pues que verdaderamente conocen nuestras necesidades, pues las exigencias, y que tienen toda la capacidad para hacerle veeduría. Como lo hablábamos pues algunas veces en las sesiones del diplomado, en la política pública hay mujeres, pero pues realmente son mujeres que se cuestionan el machismo, o simplemente pues son mujeres que siguen ejerciendo como las prácticas patriarcales desde sus posiciones privilegiadas. Creo que esos son como los tres campos de actuar principales que tenemos en este momento. Gracias, Estefan. Bueno, allí bien importante entonces poder resaltar que los activismos feministas jóvenes han dado camino para pensar, uno, la acción directa, y dos, la justicia feminista, pues como esas herramientas para la incidencia política de las mujeres, y desde allí, pues hacerle frente a las múltiples violencias que constantemente
y cotidianamente están atravesando nuestros cuerpos y vidas. Pues ya lo decía Stephanie, ¿cierto? La teoría feminista permite que nosotras podamos construir reflexiones críticas sobre los lugares históricos, de marginalización, de desigualdad y de opresión a los cuales hemos sido destinadas, como que a las mujeres las ponen en ese lugar, ¿cierto? De la opresión, la desigualdad y la marginalización. Pero además la teoría feminista también nos va a permitir tejer redes con otras para salir, uno, del estado de victimización que nos han adjudicado por excelencia, pues también nos dará las herramientas para desaprender la indefensión que nos han introyectado y por supuesto que nosotras podamos tener elementos para trascender los lugares de autoconmiseración que nos han enseñado. Es decir, la teoría feminista nos permite hacer un análisis bien crítico de todo ese sistema de opresión que atraviesa el cuerpo que habitamos y pues cómo existimos, pero además nos permite poder organizar la rabia, poder organizar la indignación y, por supuesto, organizar el amor. Es muy importante organizar el amor y entendiendo el amor, pues como todas esas prácticas de acogida y de vínculos que yo tejo con las otras en el caminar del activismo feminista o en el caminar de la vida misma. Continuamos entonces. Por allí con Lea Ramírez. También tenemos para ella 2 preguntas bien sentidas que hemos construido para ella con muchísimo amor, reconociendo también desde los lugares que ella se mueve, ¿cierto? Desde los lugares desde los que ella sueña. Entonces, la primera pregunta para Leani sería, ¿por qué es importante comprender la violencia contra las mujeres desde un análisis interseccional? Bueno, lo primero es como entender, yo diría como que hay que entender de qué se trata la interseccionalidad y digamos como que parte de saber y comprender que no todas vivimos las mismas violencias, que estamos bajo los mismos sistemas de opresión, pero digamos como que hay, o sea, que el único sistema de opresión no es el sistema patriarcal, sino que se alimenta también de otros sistemas, del sistema capitalista, del sistema colonial, del sistema racista, y digamos como que en ese sentido poder entender en qué momento digamos como que estos sistemas de opresión se cruzan con todas sus lógicas de poder para digamos como acentuar ese sistema en el cuerpo de las mujeres. Y yo haría otro paréntesis acá y pondría también como que en una situación muy similar a la tierra, ¿cierto? Y es que digamos como que voy a hacer el paréntesis más largo, y es que la tierra se la ha tratado de una manera muy similar al cuerpo de las mujeres. Por nada más este asunto de llamar la madre tierra cuando las mamás son unas de las mujeres que más reciben opresiones en los temas de cuidado y del hogar, pues digamos como que ya empieza a nombrarnos algunas cosas. Entonces yo creería como que es importante nombrar la lucha de las mujeres, o bueno, las violencias de las mujeres con un análisis interseccional, porque nos permite tener una mirada empática, comprensiva, holística e integral de las otredades y las diferencias en las que nos movemos las mujeres. Dos, digamos como que no es lo mismo la experiencia de vida de Dani, de Ana, de Lili, a la mía, ¿cierto? Que todas, digamos, como partimos de diferentes contextos y que definitivamente se enmarcan muchas veces en los discursos unos contextos hegemónicos desde los cuales se pretende leer a todas las personas. Y no es posible.
No es posible que leamos la periferia de la misma manera que leemos el centro. No es posible leer los cuerpos de las mujeres afro a los cuerpos de las mujeres blancas. No es lo mismo, ¿cierto? Y no es lo mismo en razón de los privilegios, en razón de las oportunidades y en razón de las mismas opresiones que hay en los cuerpos de manera indistinta. Entonces yo diría como que es como enfocar la mirada como en ello y ponerla en razón también de, pues en últimas, la teoría feminista es por excelencia también una de las teorías máximas de los derechos humanos, ¿cierto? Y digamos como que nos permite entonces nombrar ciertas particularidades de cada existir. Y pues yo sí estoy pues a mí me contraría mucho una frase que he escuchado últimamente, es como, pero es que el feminismo no es la madre de todas las luchas. Y sí, el feminismo no es la madre de todas las luchas, pero sí propende por los derechos de las mujeres, por absolutamente todos los derechos de las mujeres. Y yo no me puedo simplemente poner en mi condición, ¿cierto? Sino que yo también tendría que entender que mi condición no es la única existente y que yo puedo estar en una condición de opresión acá, pero hay otras que están por debajo. Me gusta mucho nombrar también una frase de mujeres afro cuando empezaban a politizar y a expresar eso de decirle a las mujeres blancas con el feminismo blanco, que solo necesitaba inicialmente el voto, que les decían, venga, muy lindas ustedes, muy chévere, que busquen el voto, pero es que a nosotras ni siquiera nos consideran mujeres, a nosotras nos consideran animales, ¿cierto? Nosotras seguimos siendo esclavas, nosotras seguimos siendo consideradas menos que humanos. Entonces, ¿para cuándo nos pensamos nuestra existencia? Entonces, bueno, yo creería como que lo pondría desde ese lugar. Gracias, Lea, por esa intervención. En esa medida, Lea, tenemos otra pregunta, tenemos otra pregunta para ti, y es, ¿qué propuestas ético-políticas tiene el movimiento feminista para acompañar a las mujeres que han sufrido violencia? Bueno, yo creo que hay varias, ¿cierto? Hay varias muy interesantes. Stephanie nombraba ahorita una muy potente, que es en últimas abrirnos, arrebatarnos y poner espacios políticos, o sea, ponernos en los espacios políticos también con nuestra palabra, con nuestras experiencias y con lo que necesitamos, ¿cierto? Porque ninguna otra persona va a entender, pues los hombres no van a entender la experiencia de las mujeres porque pues no la viven, ¿cierto? Entonces, como no la viven, no priorizan cosas que necesitamos las mujeres. Yo creo que ponernos en todos los escenarios con nuestra palabra y nuestras experiencias es muy válido. Otra cosa muy importante es que cada vez vamos tejiendo más redes entre nosotras, y ese asunto de poder juntarnos con otras, poder crecer con otras, aprender con otras, entendernos con las otras y crear redes sororas que nos permitan cuidarnos entre todas y aprender, digamos, como diferentes cosas que nos hagan comprender no solo las violencias que vivimos, sino también todas las posibilidades que tenemos juntas de lucha, de crecer,
y de poder salir de los lugares de opresión, poder, digamos, hacerle frente a ellos, más que salir es hacerle frente, porque la vida de las mujeres está en constante lucha. Yo creería como que ese es uno máximo, ¿es cierto? El otro, el seguir preguntándonos definitivamente por la vida de las otras, de los otros y de los otros, ¿cierto? Pero siempre priorizándonos a nosotras. Y es que a nosotras nunca nos han priorizado y nunca han dicho como que qué es lo que necesitamos. Entonces, seguir priorizándonos y poniéndonos adelante y decir nuestra voz vale, nuestras necesidades son importantes y las vamos a poner siempre delante, yo creo que es también otra apuesta ético-política muy, muy necesaria y que digamos como que se viene potenciando. Yo creería también el asunto de la corresponsabilidad, que va muy ligada a eso del entretejer redes entre mujeres, y es que cada vez entonces vamos empezando a nombrarnos y a enunciarnos desde unas responsabilidades sociales, ambientales, pero también con las otras y con los otros. En razón de su existir, de lo que consumimos, en razón también de quiénes somos, en razón de las prácticas que tenemos. Vos ahorita nombrabas una que es muy importante y es como el entender, por ejemplo, en qué sistema de amor nos han puesto a creer, ¿cierto? Y eso, digamos, como que nos transversaliza un montón. Y bueno, yo creo que son como esas, el poder construir juntas, el poder habitar los espacios y poder llegar de manera política a todos los espacios, incluso solo con nuestra presencia, y no salirnos y lucharla y estar ahí y pelearla. Y pues sí, diría como que esas. Y la corresponsabilidad. Gracias, Lea. Yo ahí, pues agradecer por compartir la palabra y el sentir Lea aquí con nosotras. Y en este punto, pues de la conversación, a mí me parece bien importante, pues poder seguir dándole un foco primordial a la interseccionalidad como práctica y teoría de análisis bien amplio para evidenciar cómo las mujeres y la vida de las mujeres específicamente pues está atravesada por múltiples opresiones. Pero además, cómo esas intersecciones de la raza, pues de la orientación sexual y otras, construye además nuestros lugares para la reivindicación, los lugares para la lucha, para pensarnos un mundo sin violencia contra las mujeres. Y eso es indispensable, porque reconocer esa... Sí, Dani, porque en últimas... Ay, perdóname, Dani. Te voy a interrumpir ahí una cosita, y es que esas cosas lo que hacen es valorar la identidad de cada una y cada uno, ¿cierto? Esas intersecciones lo que hacen es nombrar desde donde yo vivo, desde donde yo soy, y entonces nombran la identidad también como un lugar desde donde yo tengo que nombrar mi existir, y mi existir único y particular que se conecta con el de los demás y las demás, pero que es mi identidad y desde donde yo existo y me nombro. Pues que de manera muy deliberada algunas personas han querido decir, usted no existe, usted no es. Entonces es como, ay, perdóname la interrupción. No hay problema, Amada, no hay problema, me parece muy pertinente, además es el lugar que pusiste, y es porque la interseccionalidad entonces además pues nos va, no va a redondear más, pues Lea ya lo dijo, nos va a permitir reconocer quién soy, qué lugares ocupo en el mundo, y desde esos lugares pues cómo me muevo para reivindicarme, ¿cierto? Para tejer la lucha por los derechos humanos de las mujeres y demás. Continuamos entonces con Liliana. Liliana tiene una pregunta bien especial
y es qué acciones cotidianas las mujeres emprenden para erradicar la violencia machista. Es decir, Lea nos habló un poco de lo grande del movimiento feminista, ¿cierto? Del horizonte ético-político del movimiento. Estefa también nos dio como pinceladas allí bien importantes para reconocer el accionar de las jóvenes dentro del movimiento feminista. Y la pregunta de Lili, pues, ¿qué hacen las mujeres en lo cotidiano, cierto? Mujeres además que puede que nunca en su vida se hayan acercado al feminismo, pero que sí tienen prácticas para erradicar la violencia de la vida y los cuerpos de las mujeres. Lili, te escuchamos, amada, con todo el cariño. Lili, tienes el micrófono. Llega a decir, Lili, tienes el micrófono apagado. Dani, pues yo digo que dialogar mucho con ellas, como decirles las cosas, como hacerlas entrar pues en razón, o sea, estar con ellas ahí, apoyándolas, hablándoles sobre todo, explicándole que está mal, que está bien, porque muchas de nosotras, me voy a incluir porque yo también pasé por eso, muchas de nosotras somos ciegas, o sea, no vemos lo que realmente está pasando, quizás también porque no nos lo han dicho o porque no hemos tenido como la oportunidad de estar en espacios que nos expliquen eso. Yo diría también como creerles todo lo que digan bajo todas circunstancias, o sea, no ponerlas en duda de lo que de lo que ellas nos digan, pues, no criticarlas, porque muchas veces nosotras eh, les decimos como, o sea, eso pasa por ti, porque tú no le cocinas, muchas mujeres también les hablan feo, como usted es boba, usted porque no se va de ahí, o sea, no es el hecho de decirles que son bobas o que se vayan, no es como el hecho de apoyarlas, y si en el momento de la decisión ellas deciden, pues en el momento ellas deciden irse, pues retirarse de esa relación tóxica que tienen, yo diría que apoyarlas en todo, perdón, en todo lo que se pueda, pues, si se puede uno ayudarles, digamos, brindándoles la casa, que yo lo he hecho también, brindarles como el hogar mío para que mientras ellas están como en esa situación de dejarse con esa pareja violentadora, si se les puede brindar un apoyo de un hogar, porque muchas veces no lo hacen, es porque piensan qué voy a hacer, yo para dónde me voy a ir, entonces la mayoría de mujeres se aguantan el maltrato es por esto, por el miedo de saber qué va a pasar con ellas. Entonces yo diría que sería como apoyarlas en todo, guiarlas, hablarles sobre las violencias que hay, eh, abrirles pues los ojos, por decirlo así. Eh, También cuando uno esté como en la situación, como yo, por ejemplo, que escucho a la vecina a cada rato gritando, como intervenir, o sea, no obviamente ir a tocar la puerta y sacar a la chica, decirle, no, ya no la golpees o así, sino como ir disimuladamente, como a pedir algo, hey, tienes azúcar, o sea, como, eh, como digo, sí, interrumpir pues ese momento, ser inoportunas, pues interrumpir ese momento para que no siga la violencia. O quizás también, por ejemplo, en el caso de mi amiga, la mamá del muchacho vive ahí al pie, pues vive un poquito más abajo que yo y la muchacha vive un poquito más arriba que yo. Entonces yo lo que hago cuando los escucho que empiezan a alegar o cuando ella empieza a pedir ayuda, yo lo que hago es bajar donde la vecina, pues, y decirle que suba, que otra vez ese man le está golpeando a la muchacha. Entonces la vecina sube y pues ella es la que se mete ahí, pero muchas veces yo también como que he ido y he pedido algo o simplemente la llamo a la muchacha, hey, amor, baje un momentico, entonces ella entiende todo eso y ella ahí mismo sale y se va para mi casa, se queda en mi casa pues un rato pues mientras pasa la situación o mientras el pelado se va
Entonces es como eso, protegerlas y orientarlas y apoyarlas en todo, diría yo. Muchas gracias, Lili. A mí me parece pues importante como en este momento de la conversación poder resaltar que las acciones cotidianas se convierten en fisuras decisivas para el sistema que sustenta y reproduce las violencias en contra de las mujeres. Escuchaba entonces a Liliana cuando decía como, ay no, es que hay que ser inoportunas y a veces ser inoportuna pues salva la vida de esa otra mujer, pero también nos pone en una lógica de autocuidado, ¿cierto? Eh, Pensar en esa otra, pero pensar también en una misma para intervenir en momentos difíciles que está atravesando otra mujer. Se cree entonces, por ejemplo, que esas acciones aisladas o ínfimas no sirven para nada, ¿cierto? Como que son acciones que las mujeres van por ahí haciendo porque son buena gente. Sin embargo, una podría hacer el ejercicio de pensar en este momento cuántas acciones en cada rincón del mundo se están haciendo para erradicar la violencia machista. Pensemos entonces cuántas de nuestras amigas en este momento están mirando retadoras a un abusador, cuántas vecinas están ayudando a escapar a la mujer violentada, cuántas Permiso, profesoras Dani. están, dame un momentito, Lili, cuántas profesoras están interrumpiendo en las universidades al varón que siempre está al frente de los discursos. Todas esas acciones suman un montón para fisurar el sistema. Eh, y es muy importante, ¿cierto? Patricia Karina Vergara Sánchez, pues nos lo decía en su poema de Agua que no se derrama, ¿cierto? Que todas las mujeres que estamos en el activismo feminista o que nos estamos pensando, los feminismos, nos levantamos como con una lista de pendientes. Y esa lista de pendientes está, no he mandado esto a la jefa, me falta este informe, pero además está detener a los violentadores por allí, en cualquier lugar que nos atravesemos. Y eso allí es bien importante, como tener presente que esas acciones cotidianas también son esenciales para la erradicación de la violencia machista, pues en todas las esferas y contextos en los cuales las mujeres estamos habitando. Lili quería decir algo pequeñito. Dani, inclusive la muchacha, pues mi vecina, ella me agradece mucho, pues o sea, ella es como llorando, me dice, ay, muchas gracias, ella y yo ni siquiera nos hablamos, o sea, yo simplemente la ayudo como en esa situación y ella, cuando yo me la llevo para mi casa, ella es llorando, diciéndome, ay, Lili, gracias, gracias por haber por haberse metido. Yo sé que yo mañana voy a volver a estar con él, pero gracias a usted, él hoy no me pudo hacer nada. O sea, ella me agradece como todo eso. Igual cuando llamo a la vecina también es gracias, o sea, y a pesar de que el maltratador pues es el hijo de ella sí agradece mucho y también va, ella sí le pega muy duro también cuando él está como en esa situación con la muchacha. Entonces, eso me hace sentir bien porque obviamente ya estoy evitando pues que él la maltrate, ¿cierto? Y eso a ella le alegra, porque muchas mujeres uno se mete y les da rabia, o sea, como, ay, no se meta, es mi vida, es mi relación, o sea, se enojan porque uno interviene, ¿cierto? Entonces me alegra que esta pelada sea como agradecida y no le dé pues como rabia de que yo la defienda y eso. Y ya. Hola, me fui, ya volví, ya volví. Hola. Bueno, pero ¿por qué no me veo? Bueno, allí bien importante entonces decir qué momento, ¿cierto? Una cómo empieza también a emprender, pues otros lugares para la acción, ¿cierto? Si yo solo le hablo a la vecina cuando la están violentando, yo tendré que buscar otros lugares para hablarle, para tomar el tintico con ella,
¿cierto? No solo cuando le estén golpeando, sino mirar si hago chocolataditas, si hago un sanduchito y le llevo, y en el chisme encarretado rico, pues puedo buscar otras alternativas. Y ya es el turno, Dani, Liliana. sino que la pelada es como muy sola, o sea, ella no se habla con nadie, ella mantiene como encerrada en su casa. Yo digo, o sea, es por el marido, yo digo que es por el marido, quizás está en la misma situación que yo estaba con mi ex, de que él le prohibía todo y pues ese miedo hace que ella no hable con nadie. Ella literal no habla con nadie, o sea, solo habla conmigo en el momento que yo voy y le ayudo y la llamo. Ella es como, me trata como su gran amiga, pero en el momento que yo voy y le ayudo, ¿sí me hago entender? Como para que él vea que ella tiene como una amiga que está ahí apoyándola y todo, entonces es también como por ella, porque yo trato de hablarle y todo, y no, ella es como muy alejadita. Ahí vamos mirando, Lili, cómo encontramos otra posibilidad para acercarnos a ella. Ya es el turno entonces de Ana. Ana ha esperado mucho, nos ha escuchado muy atentamente a todas. Y bueno, tirémosle entonces a Ana ya sus preguntas, pues también para nosotras escucharlas con harto amor. Ana, la primera pregunta con la cual queremos que nos acompañes es cuáles son las dificultades y los retos con los que se enfrentan las mujeres para acceder a una atención y acompañamiento digno e integral. Bueno, sí, aquí escuchándolas muy atentamente, muy amorosamente también desde esta pregunta, como cuáles son los retos y dificultades a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de la atención. Bueno, inicialmente, y que lo escuchaba de pronto con con algunas de las Ana, intervenciones. Hola. Ana, Hola. te estamos escuchando con una interferencia, como algo de tu micrófono. Entonces se escucha como zzz. No sé, ahí, hola. Hay No. como una interferencia, como si fuera el cablecito. Yo no sé si lo puedes apretar. Háblanos. Hola. Hola. No, aparece. ¿Será que puedes quitar el audífono? Sí, Sí. justo fue lo Ya, que intenté quitarla. No. sigue igual. Hola. Hola. Te escuchamos, pero es ese ruido extraño, es un ruido muy, muy incómodo. No sé, pues no sé qué pasa porque aquí se escucha perfecto. De pronto tienes otro dispositivo cerquita de ti que nos esté generando esa interferencia. Pues, miremos a ver cómo estoy aquí. No sé, por ahí. No. Hola. Igual. Eh, Si te parece, si de pronto te sales y vuelves a ingresar y nosotras nos quedamos aquí en stand-by esperando. Perfecto. Ya Listo. Esperemos a que Ana logre, logre solucionar como su dificultad con el micrófono, todo lo que nos esperó para que vea, le fallara el micrófono. Bueno, yo creería, pues mientras Ana llega, poder mencionar que estos espacios, pues dentro del Diplomado Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política, pues se hacen esenciales para colectivizar lo que ya se ha venido reflexionando dentro del diplomado y que esas reflexiones y saberes pues se puedan poner en conversa con otras mujeres que ya llevan muchísimo más tiempo, si se quiere, por ejemplo, en el activismo, pensarnos, por ejemplo, en Leani desde su lugar de tejedora, pero también de activista feminista en todos los lugares que ella ocupa, o por ejemplo, Ana,
en su lugar en la corporación Amiga Joven, ¿cierto? Que implica que ella pues esté acompañando y específicamente acompañando ese proceso grande de la erradicación de la violencia contra Hola, las mujeres. por Hola, ahí, ¿qué Ana. tal? Perfecto, hermoso, divino, te escuchamos. Esta tecnología que nos va jugando justo cuando nos Es corresponde. horrible. Ana, ¿quieres que te repita la pregunta o la tienes ahí perfecta? No, yo la tengo por aquí. Bueno, entonces Listo, cuando listo. hablábamos de eso, de cuáles son las dificultades y los retos a los que nos tenemos que enfrentar las mujeres para acceder a una atención o acompañamiento integral. Ahí, por ejemplo, y escuchando a varias de las compañeras, me pensaba mucho eso del desconocimiento, ¿cierto? Primero porque, bueno, tenemos digamos, una cultura que no nos promueve a las mujeres cuáles son los derechos que tenemos, desconocemos incluso de cuáles violencias estamos siendo víctimas nosotras, cada una en nuestra cotidianidad. Esto de lo cotidiano me parece un tema muy bonito, porque si bien hablamos de las teorías feministas y el aprendizaje desde la academia de lo teórico, yo creo que el feminismo para mí tiene que representar la cotidianidad, ¿cierto? Y es ahí donde hay que transformarlo, porque es que muy bien todo escrito en el papel y es justo uno de los retos a los que nos enfrentamos, una de las dificultades, y es que claro, todo en el papel muy bonito. Y nos dicen, atención, va a haber, pongamos un ejemplo ahorita y enmarcándolo en el debate que hay en este momentico frente al derecho a decidir, listo, el aborto está legalizado en 3 causales, pero las barreras que encontramos las mujeres a la hora de acceder a este tipo de atención incluso sobrepasa esas 3 causales, ¿cierto? Nos terminan revictimizando, nos terminan negando derecho y por encima de todo, desconociendo las condiciones y las realidades de la vida de las mujeres a la hora de acceder pues a estas mismas atenciones. Para mí la dificultad y más bien la barrera más grande siempre la vamos a tener de la mano de la institucionalidad, ¿cierto? Y por ahí recoger también importantísimo algo que decía una de las compañeras, Leini creo que es, que era, que decía es que tenemos que empezar a ocupar unos espacios de decisión, ¿cierto? Porque no están legislando para nosotras, porque quienes están en esos espacios de poder y de tomas de decisiones siguen legislando para mantener sus privilegios y su cultura machista, ¿cierto? Que nos termina poniendo a las mujeres en esa condición siempre de vulnerabilidad y de negación de los derechos, ¿cierto? Entonces, desde ahí es, primero, el desconocimiento, tenemos que empezar a hacer parte, a reconocernos. Estos tejidos que nombraban cada una, yo creo que todas los nombraron, esos tejidos que formamos con las otras, con los otros y los otros, y les otros, pues terminan siendo nuestras bases de aprendizaje, ¿cierto? Y no necesariamente es leernos y tener el mamotreto de la teoría feminista, sino cómo eso lo transportamos a la cotidianidad de las mujeres. Liliana, por ejemplo, nos contaba unas historias y la compañera, la amiga es muy sola, pero también es como nosotras podemos acercarnos a ellas de manera más amorosa, más tranquila, sin necesidad, como Liliana lo hace, ¿cierto? Y es sin necesidad de pretender que todas tengamos el mismo saber y el mismo conocimiento, ¿cierto? Sino de, si ella no lo tiene, bueno, llevémoslo nosotras, expliquémosle, contémosle a la compañera cuáles son los derechos que tiene, hasta dónde podemos exigir o cómo podemos exigir que se nos garanticen en estas instituciones. Desde lo personal, por ejemplo, yo soy digamos, una mujer que activamente
tiene mucho conocimiento, digamos, frente a sus derechos y que los ha exigido en todos los ámbitos, y llegar a una institución a exigir uno de esos derechos y que encontrarme con la barrera y la negación y la incapacidad, digamos, económica que se requiere, la capacidad económica que se requiere para que se nos garantice, era frustrante. Yo decía, hijo de madre, si esto me pasa, y por no ser grosera, ¿cierto? Pero yo decía, si esto me pasa a mí, y lo digo a mí porque sé hablar, porque he leído, porque tengo trabajo cotidianamente por la erradicación y la eliminación de la violencia contra las mujeres, porque le cuento a las mujeres de los derechos que tenemos, y tener que llegar y encontrarme con unas barreras tan fuertes, yo decía, no puedo pensar qué le puede pasar a una mujer campesina, no sé, con otras condiciones de pobreza, de desconocimiento. Incluso es que no es cuestión de, digámoslo, de clase, aunque sí las mujeres tenemos unos grados ahí de mayor vulnerabilidad, pero mujeres que tienen todas las posibilidades, pero desconocen los derechos que tenemos, ¿cierto? Entonces, en esa medida es cómo nosotras nos apropiamos de eso, de reconocer, o sea, de reconocer en la cotidianidad cómo desde las organizaciones sociales y comunitarias nos podemos seguir apostándoles. Yo sé que todas, y ahorita en la siguiente pregunta se verá también reflejado, es que muchas organizaciones les estamos trabajando a esto del empoderamiento de las mujeres, a esto de los derechos de las mujeres, y por esta eliminación de las violencias machistas o de las violencias contra las mujeres desde todos estos ámbitos de la formación y el conocimiento. Y es ahí, pues, si mi círculo cercano, mi amiga, vive en ese cuadro, bueno, venga, enseñémosle o contémosle a la amiga de la manera más cotidiana, más amorosa, desde la que nosotras mismas lo vivimos, desde nuestras experiencias. Mira, es que puedes hacer esto, y si es necesario acompañarla, pues también, ¿cierto? Porque la soledad, o sea, muchas de las mujeres, o las mujeres por lo general, estamos muy solas a la hora de exigir nuestros derechos. Eh, una necesidad, ¿cierto? Digamos, una mujer, un embarazo no deseado, ¿cierto? Por cualquiera de las tres causales legales ahorita en Colombia, o por cualquier razón, decide interrumpir su embarazo, ¿cierto? Quedarnos, son las mujeres que necesitamos que necesitan mayor compañía, porque es de los temas más difíciles de trabajar en la sociedad. Sigue siendo una doble moral bastante fuerte, y terminan pues la negación de estos derechos afectando terriblemente a las mujeres, ya sea por la continuidad o por los riesgos que se corren a la hora de acceder de manera, digámoslo, ilegal o clandestina a estas formas de nuestros derechos. Y la formación, entonces, en esa medida, digamos, en esa medida del desconocimiento, si bien nosotras como quienes exigimos y tenemos que poner la voz, tenemos que reconocer y aprender y conocer cada una de las garantías que tenemos, quienes nos atienden necesitan aprender mucho más, ¿cierto? Porque llegamos y nos encontramos en las instituciones que se supone son garantes de los derechos de las mujeres, que pueden tener perspectiva de género o no, en instituciones de salud, que nos terminan revictimizando, ¿cierto? Es llegar a instituciones académicas, ¿cierto? La universidad, terminan siendo lugares donde es necesario poner, digamos, las gafas violeta que hemos nombrado por ahí en muchas organizaciones, y ponerle una perspectiva de género transversal para que nosotras, las mujeres, podamos encontrar en esos lugares realmente personas, digamos, con la empatía suficiente, o por lo menos con el saber suficiente
para que nos garanticen y no nos revictimicen. Ahí, pues la barrera más grande siempre va a ser de construir esas estructuras, de construir esas estructuras machistas que están en todos los ámbitos de la sociedad, pero el reto también está en nosotras, empezar a asumir también esos roles de poder, ¿cierto? Y esos espacios de decisión que nos tenemos que seguir peleando, ¿cierto? Porque no nos los van a ceder, sino tenemos que seguir luchando por ocupar esos espacios para que podamos, para nosotras, empezar a transformar la sociedad, desde nosotras, con nosotras y para nosotras, ¿cierto? Y que nos permite una garantía de los derechos en su totalidad, ojalá, que son las utopías, y que nos permite erradicar, que nos permita erradicar de manera estructural la violencia contra las mujeres. Y así obtener atenciones, trato digno y de manera integral unas atenciones que terminen, pues que cambien nuestras formas de vida en caso de violencias contra nosotras. Por ahí dejaría esta pregunta. No sé si continúo con la otra o... Sí, Ana, yo creo que ahí está interconectado también, que nos puedas contar un poquito sobre esa experiencia, ¿cierto? Pedagógica, política, pues que desde Amiga Joven vienes acompañando para toda la lógica del acompañamiento psicosocial, pero también de la desnaturalización de las violencias. Entonces, sí, adelante. Listo, entonces desde la Corporación Amiga Joven le apostamos, pues yo creo que como un objetivo central también en esto de la juntanza, los tejidos en red y sororos desde el hacer con las otras, ¿cierto? El empoderamiento de las mujeres, que podamos empezar a recuperar esa voz que se nos ha negado, ¿cierto? Porque digamos que no es que no la tengamos, sino también que se nos ha negado y se nos han puesto esas barreras ahí, que empecemos a recuperar como mujeres esa voz y poner a la sociedad a cuestionarse también esos roles, esos estereotipos de género, esas formas de relacionarnos con los hombres, entre hombres y mujeres, que marcan esta cultura violenta, ¿cierto? Por ahí entonces, desde la corporación tenemos diferentes grupos de formación sociopolítica, todo transversal con el enfoque de género y la construcción de paz, por ahí, y que nos ha permitido, primero, bueno, establecer como grupos y redes. En este momentico hay una experiencia que se llama la Red Sorora, y estamos justo haciendo una campaña de erradicación de la violencia machista, ¿cierto? Y de prevención de la violencia machista. Y por ahí, pues como desde de eso cotidiano. Por ejemplo, muchos y muchas de nosotras, yo creo que todas hemos escuchado frases de así en la casa, como porque no tiene hijos, o sea, está vieja, 30 años, sin hijos, la dejó el tren, ¿cierto? Entonces desde ahí buscamos como desde las mujeres jóvenes empezamos a transformar ese lenguaje que estructuralmente se ha establecido en nuestras casas, en nuestros grupos de amigos, en nuestra sociedad, para pensarnos formas diferentes y irlos transformando, porque creo que también son como mecanismos de programación que ha instaurado la sociedad en nosotras. Entonces ponemos estos stickercitos también, que es como rompiendo esos estereotipos de género que nos ha instaurado la sociedad. Tenemos, por ejemplo, son propuestas nacidas, esta es una propuesta nacida de los grupos de mujeres jóvenes, de escuelas de formación de mujeres jóvenes. Entonces es donde decimos, es importante, tenemos la voz, o sea, tenemos la formación, estamos formando a las mujeres para que también conozcan ni reconozcan y empecemos a deconstruir esas formas de relacionarnos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta, la dejó el tren, que por lo general la escuchamos las mujeres por allá que estamos pasando de los 30, no tenemos hijos, vivimos solas, solteras, ¿cierto? Entonces nos están poniendo
y nos están diciendo, usted tiene que buscar un marido, usted tiene que buscar quien la mantenga, usted tiene que tener un hijo, y que ha sido un lenguaje de programación para las mujeres bien efectivo, ¿cierto? Y que nos pone a dudar incluso de nuestra capacidad y de nuestra necesidad de ser simplemente mujeres, de ser solas, de ser independientes y de vivir una vida para nosotras y no para otros. Entonces, como desde ahí, como la dejó el tren, entonces programamos las mujeres esa transformación y decimos, no todas esperamos un tren, no todas esperamos el mismo tren, algunas viajamos en bicicleta y otras nos ponemos alas, ¿cierto? Entonces es como nosotras construimos nuestra propia vida desde nuestras necesidades y no desde lo que la sociedad nos haya puesto, ¿cierto? Escucharle como el corres como niña y bueno, pues como que también eso nos ha puesto en un papel de minimización porque hacemos las cosas diferentes, entonces es como empezamos a transformar eso y decir, sí, es que corremos como niña porque las niñas corren también y somos fuertes y somos inteligentes y podemos transformar el mundo y esta sociedad, ¿cierto? Por ahí, bueno, entonces como contarles de esta campaña, es una campaña de prevención, se están haciendo en los colegios, se está entregando, estos son stickers bien bonitos, y que es una apuesta desde las mujeres jóvenes de la red Sorora, que pues busca que otras mujeres vayan también cambiando ese lenguaje de programación machista, sexista y violento que se nos ha instaurado. Por ahí, eso como por un lado, le trabajamos mucho a la perspectiva desde lo colectivo, a la sanación y la transformación desde el relacionamiento con la otra, pero también tenemos acompañamientos individuales, ¿cierto? A mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, pero claro que tenemos desde una perspectiva feminista y con enfoque, desde un enfoque de género que nos ha permitido relacionarnos diferentes con las otras, que lleguen y encuentren un espacio seguro también para ellas y que se permitan también no solamente, digamos que recibir una atención, sino transformar sus formas de ver su vida cotidiana, ¿cierto? Y es salirse de esos espacios de violencia, salir, dejar de naturalizar los mínimos, como lo nombran, o el amor romántico, dejar de naturalizar esas formas de la violencia que se nos han puesto, desde la más mínima, ¿cierto? Desde el abuso, desde el acoso callejero, desde el piropo, desde el maltrato físico y desde la violencia sexual, pues hemos tendido, pues creo que es nuestra obligación siempre como corporación generar espacios para que las mujeres se permitan vivir una vida libre de violencias, pero también construir para las otras una vida y una sociedad libre de violencias. Por ahí dejaría, esas han sido nuestras apuestas. La formación, la juntanza, el acoger a las mujeres de manera muy sorora para las atenciones psicosociales y que las mujeres también recuperemos nuestra voz y podamos poner en público, en espacios de decisión, nuestras necesidades y nuestras apuestas para cambiar la sociedad. Muchas gracias. Por ahí dejaría. Muchas gracias, Ana. Yo creo que ahí hay cosas bien importantes que yo me quedaría resaltando de todo lo que nos mencionaste. Sin embargo, quiero poner una, es decir, pensarse, por ejemplo, voy a hablar de Ana, que es la que tengo aquí de amiga joven, ese lugar cualificado, empático, pero además político que se teje al interior de ese espacio para acompañar a las mujeres, teniendo presente que la revictimización no es una posibilidad dentro de sus acompañamientos y que además el acompañamiento no solo se hace desde el ámbito de lo académico, sino también desde la reflexión constante y simple de lo que pasa cotidianamente. Cuando ella mostraba como los stickers de la campaña,
yo recordé que había visto ayer precisamente uno que decía como los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. Y en el otro ladito estaba, los hombres en la cocina huelen a un adulto funcional. Eso Sí, aquí implica está. reflexiones, reflexiones allí bien importantes de lo cotidiano, que celebro mucho, pues que Ana lo haya puesto en la conversación. Y en la primer pregunta que Ana nos respondía, que era como, ¿cuáles son las dificultades y los retos? Pues todos, ¿cierto? Ya lo decía entonces Simone de Beauvoir, pues los derechos de las mujeres siempre van a estar en tela de juicio y por más que los tengamos, basta una crisis política, económica y social para que se nos nieguen esos derechos. Y en la cotidianidad de la vida, pues pasa que a nosotras nos pegan y cuando vamos a activar una ruta de atención es, ¿y por qué te dejaste pegar? Y si sabes que es así, ¿por qué no lo has dejado? O por ejemplo, también pensarse quiénes pueden acceder a ciertas lógicas de justicia, ¿cierto? ¿Con qué dineros puedo yo acceder a un buen trato para que me atiendan de manera digna y no me atiendan solamente, sino que además me acompañen? Y esas reflexiones, pues yo creo que lo encontramos en los planteamientos de Ana allí bien específico. Mujeres, ya estamos llegando allí como al final del conversatorio, nos queda poquito tiempo, entonces, bueno, agradecerle a Ana. Y vamos a intentar responder esta última pregunta de manera bien precisa. También esta pregunta pues la voy a dejar para la cual la quiera responder. Ojalá sean todas de manera muy precisa. Y dicen, pues ya reconocimos entonces que desde las reflexiones éticas y políticas al interior del movimiento feminista tenemos, ¿cierto? Presente que deben de haber mujeres cualificadas o personal cualificado que genere garantías de alivio y de justicia para las mujeres que han sufrido violencia. En esa medida, pues, ¿cuáles serían las exigencias, las críticas o las demandas que hace el movimiento feminista para que desde todas las instancias gubernamentales, pues, se propicien espacios seguros? ¿Quién se anima por allí? Uy, Dani, yo de entrada como que quiero hacer hay un desahoguito por acá. Y es que, pues yo por lo menos estoy cansada y mamada de llamar a la línea 123 porque necesito un apoyo, pues para que me ayuden a acompañar a alguna mujer que está sufriendo alguna violencia y vengan dos hijoputas tombos que no saben del tema, que no tienen, digamos, como ningún tipo de sensibilización sobre el tema y que vengan a revictimizar a las mujeres a las que las están o golpeando o las que están pidiendo ayuda o que necesitan, digamos, un apoyo más allá del que una pueda prestar como ciudadana, ¿cierto? Porque a veces, digamos, como que son situaciones de peligro y de riesgo que también a quienes apoyamos nos ponen en riesgo. Y yo estoy cansada de eso. Estoy mamada de que la institución que se supone que debería, o no, de que la institución no, de que las rutas que deberían apoyar nuestros lugares de protección o sea, sean diseñadas de manera tan negligente, definitivamente. Que una cuando llame no la pasen a la línea 123 mujer, sino que tenga que saber hasta la cédula de quien absolutamente una ni sabe, ni se puede saber el nombre entero, sino que necesite saber la dirección de la persona que a una la está violentando cuando una ni siquiera la sabe, cosas de ese tipo que pues
que están completamente diseñadas desde la burocracia y que afectan de entrada los protocolos que una quiere ejercer de denuncia, pues que atiendan a las mujeres como en una crisis y que empiecen a preguntarles datos en vez de preguntarles, o sea, por su integridad, cosas de ese tipo. Yo creo que hay que repensárnoslas. Definitivamente como que no tenemos unos protocolos que nos puedan, ni protocolos, ni funcionarios, ni funcionarias que nos puedan aportar de una manera eficiente a la lucha pues en contra de las violencias de las mujeres. Definitivamente a mí me ha puesto muy triste tener que llamar y quedarme con las manos vacías y mirar qué puedo hacer, o que vengan los policías que mandan a mirar si es un caso que deben de tomar o no, desde las entidades que sean, tenerles que explicar por qué la señora o la muchacha o la niña está sufriendo una violencia, ¿cierto? Y que me traten como la loca, como ve y está porque llama de esta manera, o porque está intentando proteger a esta persona sabiendo que la violencia que está sufriendo esta persona es normal. Pues es que a mí me ha tocado escuchar de policías cosas, pues yo no espero nada de los policías, pero me ha tocado escuchar cosas de ellos como que, pero pues él no es el esposo, pues yo sí, porque tiene que estar el esposo pegándole a la señora, no tiene ningún sentido. Yo es como, ay, pero es que existen unas cosas de ese tipo. Entonces, o que quieren ejercer la fuerza como fuerza desmedida contra mujeres en determinados casos, cuando podrían llamar personal que pueda controlar las situaciones de otra manera, ¿sí me entienden? Y luego cuando hace el reclamo, o las mujeres que necesitan apoyo se van, dicen como, ay, pero es que a usted quién la entiende, o la cojo duro o la dejo ir, o como así, cosas de ese tipo. Definitivamente es como, pues a mí me han dejado con mucha desazón, que no tengamos como unas rutas con más que claras, con personal calificado para ellas. Gracias, Lea. Bueno, ya vamos a ajustar 2 horitas. Yo creería que puede ser otra intervención. De pronto Ana, Estefa, activó el micrófono. Bueno, yo tengo ahí como con lo que dice la compañera Leani, pues que lo primero, una de las exigencias principales es que desde los entes gubernamentales se reconozca que existen otros tipos de violencias, o sea, que no está solo la violencia física, y pues que en esa medida se haga pedagogía, porque por ejemplo, como lo decía Ana, pues la pedagogía la tienen que hacer los mismos movimientos feministas y no es una cosa únicamente de nosotras, sino que se está viviendo a nivel de país, entonces también deberían ser ellos quienes reconozcan esas cosas y en esa medida pues también empezarle a hacer una pedagogía más pública. Y finalmente, pues como decía Leani también, que se tengan rutas de apoyo que sean adecuadas, porque pues el personal no está capacitado en violencia de género, entonces simplemente, es que el esposo me pega, sí, pero es que es su esposo, pues porque se normaliza que sea el esposo el que le pega, pero como es el esposo, entonces aguántese. Y también pues el acompañamiento legal y psicológico, tanto para la persona que denuncia como para las personas que acompañan, porque para una empieza a ser también no un problema, sino también un método de que la juzgan a una, porque es que vos sos la que acompañas a la que denuncia al parcero, entonces vos también estás ahí metida en ese dilema y empiezan también a ejercerle hacia una otros tipos de violencias también psicológicas, insultos, que los mensajes, que el chiste de que, estas son las que denuncian, estas son las que una cosa, entonces también pues se necesita como ese acompañamiento en general. Daniela.
Ana, adelante. Sí, o sea, yo creo que es como la transversal, o sea, necesitamos, y ha sido una exigencia desde el movimiento social de mujeres, desde muchas organizaciones feministas y de mujeres en la ciudad, por ejemplo, y es esas atenciones, o sea, esa necesidad de sensibilizar al personal, de formar al personal que atiende, que recibe las atenciones de violencias contra las mujeres, ¿cierto? Porque yo como Lea, le voy a decir Lea, ¿sí? Como Lea, pues créanos que es que hacer una denuncia es tremendo, o sea, nos ponen las miles de trabas siempre. Entonces necesitamos que los entes gubernamentales necesariamente tengan un enfoque de género transversal para la atención a esas violencias. Entonces, por ahí yo creo que es como un reclamo general, ¿cierto? Es, todas lo pensamos, ya lo había dicho yo anteriormente, ¿cierto? También, y es formación con perspectiva, con enfoque de género para esas atenciones. Bueno, mujeres, se nos ha acabado nuestro valioso tiempo en este conversatorio. Ya nos vamos a ir, pero antes de irnos, pues importante entonces comentar allí que hablar de las violencias contra las mujeres implica reconocer que éstas se viven en todos los escenarios donde las mujeres se desenvuelven, ¿cierto? Pues ya lo habíamos reconocido en la casa, en las calles, en la escuela, en la universidad, en los hospitales, en los parques, que nosotras pues no estamos exentas de vivir la violencia, porque además tenemos cifras pues bien alarmantes, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, de cómo está la situación de los derechos humanos de las mujeres, ¿cierto? Lo otro es que la teoría y la juntanza feminista, pues es el horizonte de acción que nos permite cuestionar, fisurar y hacerle frente al sistema que como orden tiene la dominación y la explotación de las mujeres. Y finalmente, ¿cierto? Es importante entonces mencionar que las violencias contra las mujeres no son aisladas. No es el caso de la vecina de Liliana, ni el caso de la muchacha que está acompañando a Ana, que por el contrario hay todo un sistema que hace posible que las violencias contra las mujeres sean sistemáticas y estructurales, ¿cierto? No es la pobrecita que le pegaron, no, es que hay otro montón de mujeres pasando situaciones similares y que además pues hay una sustentación de esa violencia, ¿cierto? Que genera las condiciones para que una viva después del golpe todo otro montón de violencias. Eso allí, ¿cierto? Como para poder de pronto, no sé, cerrar como un poquito todo esto que vinimos como construyendo entre todas. Finalmente, mujeres, muchas gracias pues a las invitadas que con cariño aceptaron conversar en estas casi 2 horitas. Este conversatorio entonces nos permitió hablar sobre las violencias en contra de las mujeres, pero además, y muy importante, pues ver esos múltiples y diversos lugares de la lucha feminista, pues que es alimentada por las apuestas éticas y políticas de las mujeres jóvenes en la ciudad, que se atreven a pensar, a accionar y a cuestionar y sobre todo a perseguir un mundo equitativo y justo, pues para nosotras, ¿cierto? Para vivir, pues ya lo decía Ana y Estefa al principio, sin miedo en las calles, por ejemplo, o lo planteaba Lea, ¿cierto? Como que reconozcan el lugar que tenemos además en torno a lo económico, por ejemplo. Yo deseo entonces desde el programa de mujeres también que nos podamos encontrar en otra conversa nosotras, seguir construyendo saberes y compartir pues esos sentires que atraviesan el alma. Y sin más, mujeres, pues les enviamos un abrazo bien caluroso y lleno de energía y magia feminista. Bueno, hasta la próxima vez que nos encontremos en otra conversa o posiblemente este 25 de noviembre, que esperamos nos podamos encontrar allá y abrazar y materializar pues esto de las violencias en el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el caminar feminista.
Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias, que las calles sean nuestras. Nos vemos. Uy, sí.